Chicos, buenos días. A ver, bueno, primero que nada, bienvenidos. Esta siempre ha sido la clase de la academia, solo que nos hemos tenido que ir arriba porque estaban juntando las oficinas. Bueno, primero, básicamente, para comentarles que la ventaja de estar acá, como les dijimos, era uno, que ya todo el frontis que iba con el edificio ya no va a haber ese ruido, que estaba pronosticado por lo menos un año de puro taladro, y es un ruido bien molesto. Después la ventaja que tenemos acá es que en verano nunca cae el sol, o sea, como esos edificios tapan la salida y él nunca va a caer, ¿no? Es más fresco. Y lo más importante es que estás más cerca del piso, ¿no? Por si hay algo, ¿no es cierto? Entonces del primero al cuarto ya es más cerca todo, ¿no es cierto? Igual para que puedan ir a comprar cosas, era muy limitada la oferta arriba, el tiempo era corto, yo sé que era bien molesto el break, pero ahora bajar y subir es al toque, ¿no? Somos jóvenes, usen las gradas, chicos, es 4 pisos nada más, ¿ya? Es un buen ejercicio y no es pesado, ¿ya? Muy bien, entonces la clase de hoy, como vemos, va a ser esta semana y la que viene. No sé si han visto, hemos hecho unas pequeñas modificaciones y nos hemos acomodado en el horario para poder acabar cuanto antes salud pública, ¿ya? Entonces, como siempre, estamos arrancando una nueva etapa. No se olviden que los módulos están partidos no solo cronológicamente, sino temáticamente. Entonces, este segundo módulo es una segunda fase de preparación. Mis recomendaciones para este módulo son, primero, frenar. O sea, yo sé que todos empezamos el ciclo con un montón de energía, ¿no? Es como cuando despega un avión, tienes que quemar toda la energía para romper la inercia, la motivación, pero eso gasta. Entonces, como todo buen corredor fondista, tiene que saber cuándo bajar la velocidad. Entonces, mi recomendación es ahora, bajen. Estamos fin de año, el mismo estado anímico de la población hace que se bajen las actividades. Nadie puede pisar acelerador a fin de año, salvo pues no sé que vendas retail, pues no, y tengas que en Navidad cerrar tu venda, ¿no? Pero si nuestro objetivo está para el próximo año, el solo hecho de que se acercan fiestas y todo baja. Entonces aprovechemos la oleada, bajemos la presión, como hacen, ¿no? Entras en velocidad crucero y acá sí los 3 escenarios, ¿no es cierto? Que siempre les dije. Si es que estamos y han dado el sábado todo su simulacro, espero que lo hayan dado, si no denlo en virtual. Si es que estamos todavía con notas por debajo de 13 del módulo 1, la recomendación que les dije es todo este módulo tenemos 3 meses para nivelarnos, ¿no es cierto? Tranquilos, gine, coste, pediatría, tranquilos, y por lo menos, eso sí, tenemos que terminar esta primera vuelta con una nota por encima de 13. Esa es la recomendación general. La mayoría de la media de la promoción está en 12.9, 12.8, lo cual es bueno. Entonces quiere decir que estamos llegando al cometido mínimo, lo que se llama en gestión el estándar de calidad mínimo, que es llegar a 13. Nos tenemos 3 meses para este estándar mínimo, que es mi recomendación, es lo más saludable antes de llegar a la segunda vuelta. Aquellos que ya están por encima de 13, pero todavía no han llegado al clímax, ¿no? El clímax es 16, ¿ya? Si se han dado cuenta. Las notas están entre 16, 16 y medio, ¿no? Los más ranking. Y me dicen, doctor, ya no puedo subir más. Es que no se puede, pues. O sea, ya es el tope. O sea, en medicina tú llegas a 16, 17 y eso. Y con mucha suerte en el examen sacan más de 17 algunos. Entonces, esta es una nota óptima. Entonces, si estamos en este intervalo entre 13 y 16, correcto, de acá, lo más probable es que lo que esté fallando es medicina. Entonces, hay que dedicar todo este módulo a afianzar medicina. Tenemos cardio, tenemos neuro, tenemos infecto avanzado, y el único importante que queda es neumo, que va a venir este módulo. De ahí el resto ya está hecho. El resto, dermato, psiquiatría, hemato, ya son capítulos traza, ¿correcto? Que no van a aportar a la nota final. Entonces, si estamos en este grupo, probablemente falte afianzar medicina. En algunos casos,
se debe a problemas con algunas cirugías intermedias, pero eso lo van a ver este semestre, este módulo. Entonces, mi recomendación para este grupo es medicina. Ahora es cuando, porque es tranquilo el momento para medicina. Y si ya estamos por encima o cerca a 16, lo más probable es que ya estemos en la trampa o en la fase de salud pública. Entonces, todo el tiempo extramuro que tengan, o sea, fuera de clases, por favor dedíquenlo acá a ginecobstetriatría, acá a medicina y los de este grupo a salud pública. Esa es mi recomendación, todo el tiempo extra de clases, porque el tiempo de clases más una hora, esa es mi recomendación, todos los días, las mañanas que tienen clases, más una horita en la tarde o después de la guardia o en el hospital, no sé, siempre dedíquenle a los cursos del módulo. Este módulo, lo único pesado es salud pública, tienen neonato, que ese es importante el capítulo, los dos, y luego vienen cirugías intermedias menores y parte de medicina interna menores. Entonces, inclusive es una buena recomendación que si es que tenemos mucho saldo pendiente en ginecobstetricia y pediatría que ya se ha visto, o bien las clases de cabeza y cuello, las clases de plásticas, tórax, ni siquiera es necesario ahorita repasarlo. Y pueden ese día sacrificar, igual está grabado en el virtual, y nivelan este hueco. Entonces, ahora sí, ya estamos en una fase de evaluación, no se olviden, eso vamos a ver en gestión, y después de una evaluación se tiene que hacer correcciones. Entonces, si estamos acá, una sugerencia es, sí o sí, acabar cuanto antes con ginecobstetricia y pediatría. ¿Ya, chicos? Ahora, respecto a salud pública, que es lo que todos tienen que dar, por lo menos en esta vuelta, la primera pincelada, lo hemos juntado en 2 semanas para que sea rápido. O sea, la idea era que no sea una clase por semana como siempre fue, sino juntarlo en 2 semanas, o sea, 2 clases por semana, para acabar en 3 semanas todo salud pública y te dé tiempo para leerlo, todo el módulo, e inclusive subsanar dudas, porque yo sé que este es el capítulo que de repente más complicaciones trae o de repente confusión, pero es básicamente una percepción. Honestamente yo creo que es una percepción más que una realidad. Es mucho más difícil tener todas las cirugías intermedias y menores en cantidad de información que salud pública. ¿Ya, chicos? Entonces, para salud pública, ¿qué es lo que me compete? Todas las clases de las semanas más una horita en la casa, para todos. Y si están en el grupo acá avanzado, sí, todo el tiempo extramuro a salud pública, ¿ya? Y si estamos acá, ya les di mis recomendaciones. ¿Por qué? Porque en enero vamos a volver a repasar todo. Todo va a bajar a la mitad. De lo que hacíamos 4 clases de gineco va a bajar a 2. Infecto 4 bajan a 2. Todos bajan a la mitad y se hace más rápido. El contenido es similar, pero la velocidad aumenta. Entonces, en esa vuelta vamos a hacer la segunda repasada. Entonces, si te quedó algo, ponte, estás acá en estos grupos, me dices, doctor, sí, yo sé que estoy alto, pero todavía me falta algo de gineco, me falta. No, olvídate, pues, porque ya pasaste la valla. Entonces, en la segunda vuelta se repasa, ¿ya? Pero si no estamos sólidos en ginecobstetricia y pediatría, el mejor reflejo es la nota de los simulacros. Ese es el reflejo duro, porque ahí se nota el global, ¿ya? Puedes tener de repente distopias, te falta, o cáncer de ovario, no has repasado, no sé, pues, eso se subsana después. Pero cuando es grueso, se nota en la calificación, ¿ya? Muy bien. Entonces, con esa pequeña introducción, siempre es bueno planificar, siempre les he dicho. La gestión nos enseña a que algo planificado siempre tiene mejores resultados a menos costo. Entonces, con esta mi recomendación, vamos a arrancar salud pública. ¿Ya, chicos? Salud pública puede explicar 1/5 del examen tranquilamente. Y hay exámenes en los que supera esa proporción. O sea, es muy importante. Es un capítulo que considero determinante para ingresar. El que sabe salud pública asegura bastante ventaja sobre los que no. Sobre todo si es que están yendo con déficit de puntos de serums o de repente tienen alguna desventaja competitiva en puntos así de currículum. El único que claramente les va a poner en ventaja sobre todos los serumistas que vienen es salud pública. Esa es la gran ventaja. El serumista no puede, en el mes que viene no se nivela salud pública. A lo mucho asegura gine, cobste y de repente medicina, pero siempre va a fallar en salud pública. En cambio, como estamos en el curso anual, tenemos la ventaja de ganar en salud pública. Entonces, aprovechen bien esta ventaja
competitiva, ¿ya? Esta es una ventaja clara. El año pasado, las preguntas fáciles de salud pública prácticamente las fallaban casi todos los chicos que entraron a la primera del CERU, ¿ya? Y los chicos que han agarrado plaza en buenas notas eran justo, como siempre les digo, los que menos errores de salud pública tenían. O sea, salud pública, a mi juicio y según los datos que he visto, es un buen marcador, tiene un buen R de Pearson de correlación con la nota. O sea, el que es bueno en salud pública usualmente saca buena nota en todo el examen. Chicos, entonces siempre tengan en cuenta la importancia del capítulo, ¿ya? Muy bien. Ahora, bajando al contenido de salud pública se subdivide en salud pública per se, epidemiología, estadística y gestión, ¿verdad? Todos tenemos claro eso. Si distribuimos la cantidad de preguntas, estadística y gestión se llevan la menor parte de preguntas. O sea, por cada 20 preguntas de salud pública, quizás entre estadística y gestión acumulen entre ambos menos de un 20%, menos de un 25%. O sea, son capítulos de poco peso, pero muy rentables en su estudio. O sea, estudiar estadística y gestión te asegura la clave. Esa es la diferencia. O sea, lo que estudiamos viene sin pierde. Esa es la ventaja. En cambio, salud pública y epidemio explican casi el 80 a 70% de preguntas restantes. Y este sería el 20 al 30. Entonces, estudiar salud pública y epidemio te responde más preguntas, sí, pero estadística y gestión son más rentables, o sea, hay más chances de que la pregunta se repita. En cambio, en epidemia y salud pública, solo epidemia es rentable. Solo epidemia es rentable. O sea, quiere decir que estudiar epidemio garantiza una pregunta en el examen. En cambio, salud pública no. Salud pública, siempre les he dicho y con total honestidad, es 50% rentable como mínimo y como máximo un 70%. O sea, ¿qué quiero decir? Que en cualquier año de preparación le achuntamos a la mitad o a los 3/4 de preguntas de salud pública. Siempre hay una o dos preguntas que vienen nuevas, temas random, porque el balotario de salud pública es enorme. Por ejemplo, un año vino, ¿cuántas bacterias tiene que haber en el agua para que sea potable por mililitro cúbico? En otro vino, las bolsitas, ¿cómo hay que botarlas? Bueno, esto era un poco más fácil. En otro vino, si se debe vender o no se debe vender la comida que sobra en el hospital. ¿Ya? Entonces son preguntas que por obvias razones no se van a tocar en una preparación porque hay cosas más importantes que hacer, ¿verdad? Entonces siempre les digo, cuando estudiamos salud pública estamos yendo con 50 a máximo 75% de chance de encontrar todas las preguntas. O sea, siempre vayan con esa visión. Sin embargo, como es salud pública, este 25% restante, que no está en la teoría que hacemos del anual, muchas veces cuando usamos el sentido común y el criterio, la marcamos porque son preguntas de algunos campos muy generales, ¿correcto? Por ejemplo, ese tema de las bolsas era un poco fácil, ¿no? Porque, bueno, más o menos, tal vez ya los colores, dónde va el biocontaminado, ¿no? Eso era más o menos sencillo. El tema de la comida por descarte salía. Y así les puedo dar varios ejemplos de varios exámenes donde usando el sentido común podemos subsanar esto, ¿ya? Sin embargo, la misión de la clase de primera vuelta de salud pública es desarrollar estos 5 temas. Esto sí, nadie, por favor, nadie debe ir a un examen sin saber las funciones de la salud pública, los determinantes sociales de la salud, el DSS famoso, todo lo que corresponde a medicina preventiva, esa es la clase de hoy, y el modelo MAIS con la estrategia PS y la salud comunitaria para la siguiente clase. Chicos, estos 5 temas sí, por favor, no debemos ir sin estudiar. Y el único documento que ya está subido en el aula virtual y que todos tienen que leer, es una obligación, es el MAIS. Ya les he subido el MAIS, es el documento técnico más importante de este capítulo, ¿correcto? No es posible ocuparnos de todo el MAIS, vamos a hacerlo más
la mayor cantidad posible, pero el MAIS es un documento técnico de 130 páginas, donde todas son información pura y dura, ¿correcto? Ahí están las normas, están los controles, los programas, está todo. Así que les pido, tenemos tiempo, dedíquenle aunque sea 2 a 5 páginas por día, de acá hasta el final del módulo del MAIS, y resuman. No solamente lo lean, resuman, porque como es salud pública, te aburre, ¿no? Todo dice lo mismo, toda la vida es comunitario, familiar, preventivo, promocional, 1000 veces lo repiten y obviamos las palabras conexas que nos dan el contexto, ¿ya? Entonces, con esta intro, ahora sí, arrancamos salud pública. Bueno, les pongo estas dos fotos porque siempre les digo, cuando uno empieza a estudiar estos capítulos, tiene que cambiar su cerebro. Salen del modo médico, por favor, por eso también lo queremos hacer en 2 semanas, para sacarlos del modo médico, porque es un modo bien complicado, ¿no? Porque el modo médico es, dame signos, síntomas, dame el algoritmo diagnóstico y ¿qué le doy? Punto. O sea, se resume eso, todas las enfermedades. Factores de riesgo, algoritmo diagnóstico, tratamiento. Entonces la mente se hace muy simplista. Quiere signos, quiere un examen y un tratamiento. Y así no es en salud pública, ni en gestión, ni en epidemia, ni en estadística. Entonces, lo primero que tengo que avisarles es que tienen que cambiar el chip. Entonces, cuando vengamos a salud pública por estas 2 clases de esta semana, vengan en un modo, ahí está, en un modo Marx, pensador, recontra, con un sentido recontra social, saca todo el sistema social y comunitario que tenga, ya, para no decir socialista, comunista, porque eso es una ideología política. Hablemos de las bases, que es la cohesión social y la importancia comunitaria, que fue básicamente la teoría de Carl, ¿no es cierto? Este es un gran pensador, no se olviden, ha moldeado el mundo, se ha opuesto a un régimen de siglos, ha traído y trae bastantes problemas la mala interpretación de su filosofía, pero en salud y en educación, lamentablemente para todos los que crean que no, es el único sistema social, filosófico, perdón, que puede ayudar a mejorar. O sea, yo no soy de izquierda, pero reconocemos que en salud y en educación el único modelo filosófico, económico y de desarrollo que puede ayudar a todos es el modelo de izquierda, el modelo social, comunitario. Esa es una realidad. No reconocerlo sería ser fanático, ¿no? Sería ser no racional, ¿no? Para todo el resto no, pero para salud y educación sí, ¿ya, chicos? Y eso lo ha demostrado la historia. Por eso los países más desarrollados del mundo tienen mercados estrictamente de derecha, políticas capitalistas duras, pero sus sistemas sociales y de educación son públicos, porque saben que ahí está el futuro del desarrollo, ¿no? Entonces, todos los países, ustedes saben que se han organizado a través de las Naciones Unidas y su organismo rector en salud es la OMS. E inclusive ellos han reconocido que la salud tiene que ser un bien público. Por eso esta primera pues esta foto, para que saquemos el chip y nos volvamos bien público. Porque en la última semana, cuando toque gestión, les voy a poner la foto de Donald Trump y tienen que cambiar su chip así a recontra capitalista, ¿no es cierto? Full objetivos, full resultado individual, ¿ya? Entonces, ese es el primer concepto de la primera LAN. Entonces vamos a arrancar con la salud pública. Bueno, como vieron, me demoré al inicio porque parecía que se había desconfigurado las letras, pero está lo más parecido a su material. El material de salud pública no había necesidad de sacarlo a colores, ya no van a pensar que estamos roños, codos, no. O sea, no tenía sentido, ¿ya? Y el resto está a color. Salud pública no tiene lógica, o sea, no hay imágenes que mostrar, lesiones, algoritmos, nada. Entonces por eso está en blanco y negro, ¿ya? Entonces, sí, porque tuve que cambiarla a blanco y negro en mi ruedita porque estaba bien colorida. Dije, no me voy a quejar. Ya. Entonces, el primer concepto es la definición de salud pública. Ya, entonces, como les digo, esta semana por lo menos hay que soltar, hay que tener la mente muy abierta para poder entender los conceptos fundamentales. ¿Ya, chicos? Entonces, la salud pública, les he traído 2 definiciones y la definición actual, ¿correcto? Vamos a leerlas rápidamente para poder énfasis en los contenidos. O sea, todos sabemos leer, ¿no es cierto? Pero
El motivo de leer ahora no es por redundar, sino porque en los conceptos se nos pasan palabritas clave, que es lo que quiero que recuerden. Y como salud pública yo sé que no hay una fuente confiable donde leer más que el MAIS, entonces siempre las diapos que les pongo son densas, con harto texto, para que este sea la referencia. Por eso es, ¿ya? Porque no hay un manual, no hay up-to-date para salud pública, ¿no es cierto? Entonces, en los años 20, ¿no es cierto?, Winslow, por ejemplo, dice que es una ciencia, o sea, ya le da el peso científico, porque se apoya en la epidemiología. Por eso es una ciencia, porque tiene un sustento científico a través de la epidemiología. Entonces se puede considerar una ciencia. No se olviden que para que sea ciencia tiene que haber el método científico. Y en un tema social es un poco difícil. Sin embargo, al apoyarse en la epidemiología, se puede considerar que tiene componente científico, ¿ya? O sea, no es solamente filosófico. Pero obviamente le ponen arte, ¿no? Que es una bonita forma de decir cómo se hace, o sea, es más subjetivo, ¿no? Es una forma como la medicina, ¿no? Es ciencia y arte, claro, porque no todo es posible de medir. Entonces, combina los dos conceptos y usa la palabra prevención. Entonces, la primera que deben recordar es que la principal función de la salud pública, desde esos tiempos, siempre fue hacia la prevención. Ya es un concepto que deben tenerlo claro. Luego dice prolongar la vida, fomentar la salud, eficiencia física y mental, que ya es la definición que tenían de salud, básicamente prolongar la vida, ¿no? Imagínate, antes vivir era un reto, ¿no? La edad, cuando Carlos escribió su tratado, El Capital, el promedio de vida de la clase proletariada masculina era de 19 a 20 años, es el promedio de vida. Y el que tenía plata, o sea, la patronal, vivía 10 años más nada más, o sea, no era tampoco que... Entonces, Carlos hizo su teoría en medio de una situación claramente, pues, o sea, diferente a la nuestra, donde la gente moría por enfermedades, por pobreza, y su esperanza no llegaba. O sea, Cristo era un anciano al morir a los 33, ¿correcto? Entonces, esas ideas se plasman en la idea de prolongar la vida, ¿ya? Prolongar la vida, fomentar la salud y las eficiencias. Pero miren, viene la siguiente palabra, esfuerzo organizado de la comunidad. O sea, se reconoce que se necesita la comunidad para ello, que es imposible hacerlo sin el apoyo de la comunidad. Entonces, desde esa época, el concepto de salud pública es ciencia preventiva con apoyo de la comunidad. Esas tres claves tienes que reconocer. Ciencia a través de la epidemiología, prevención a través de la medicina preventiva que se creará después, muchos años después, y esfuerzo comunitario. Luego en el 74, obviamente la calidad de vida de hecho que superó. Entonces miren la definición de Hanlon. La salud pública está dedicada al logro común del más alto nivel físico, mental y social. O sea, ya está agarrando ¿qué concepto? El concepto de salud, ¿verdad? Entonces vengan acá, esto en azul, OMS 1948, posguerra, el mundo salía de un trauma, ¿no es cierto? Millones muertos por ideología, que bueno, hasta ahora todavía lo leemos y lo vemos. Y la OMS, hija de la ONU, recién formada, agarra y nos dice que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad, que es el concepto que todos repetimos año tras año. ¿Correcto? Este concepto del 48 está plasmado en la filosofía de Hanlon de salud pública, ¿correcto? Y nuevamente habla de ser compatible con los conocimientos que hay, científico, ven el concepto, pero entra una nueva palabra, recursos disponibles. O sea, Hanlon ya lanza la primera piedra de los recursos, porque la salud cada vez se hizo más cara. No se olviden que con la invención de los antibióticos, la industria farmacéutica agarró un poder y hoy es la segunda industria después de las armas, siempre y cuando no se considere ni la prostitución ni la droga. Cuando esos no entran en el PBI mundial, el armamento y la farmacia son los que lideran. Si entran ellos, la farmacia corre un lugar. O sea, las tres industrias que más mueven son el negocio negro, pues, ¿no? Las drogas, la prostitución, el tráfico de armas, el segundo, la venta legal de armas, y luego sería las drogas. O sea, estamos en la tercera industria del mundo, ¿no? Los médicos somos parte
del aparato de la tercera industria más millonaria de la Tierra. ¿Y cuándo arrancó ese peso? Después de la invención de los antibióticos. Ahí agarraron su fuerza Bayer, Pfizer, todas las grandes compañías, y de ahí en adelante han liderado el sector. Por eso, a medida que avanzaban los años, la palabra recursos entró a jugar, porque cada año la salud tiene una inflación de 2 dígitos. Recuerdes, 100 soles este año, el próximo año valen 97, pero valen pues por ahí. En cambio, en salud, 100 soles este año, el próximo valen 90, 80. O sea, la inflación en salud es tan alta por la tecnología que inclusive desde estos años ya se habla de recursos. Por ende, la salud pública necesita manejar, ¿qué? Los recursos. Por eso en todas las normas, en todo lo que lean, la palabra eficiencia, calidad y buen uso de recursos es clave. No hay plata. Eso es algo que todo el mundo se ha dado cuenta. No porque falte, sino porque la inflación es altísima en salud. Es altísima. Entonces, cada presupuesto que se haga siempre va a ser insuficiente solo por la inflación. ¿Ya? La inflación es, recuerden en economía, cuando se deprecia el valor de la moneda por agentes externos a ella, ¿no? El aumento del consumo, el aumento de la oferta, lo que fuera. Entonces, en salud, la tecnología es lo que cambia el tema del precio. Entonces, esa era la importancia de estos dos conceptos. De tal forma que llegamos al concepto final, y esto sí tiene que quedar grabado, les ayuda a responder muchas preguntas de examen esta definición de salud. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué preguntas de examen responden esta definición. La salud pública es una práctica social integrada. Primera pregunta que se responde. Eso quiere decir que la salud pública tiene que ser una respuesta social. Primera pregunta, por eso acá les he puesto en el resumen, es una respuesta social. O sea, tiene que haber la participación plena de todos. Estado, ¿quién es la sociedad? ¿Quiénes lo conformamos? El Estado, el poder, las instituciones privadas, ¿no es cierto? Las empresas, todo el sector privado y la ciudadanía o los ciudadanos. Somos 3 agentes en una sociedad. Los ciudadanos, la mayoría que somos, las empresas, que son entidades jurídicas, no son personas, son entidades jurídicas, pero que moldean la sociedad. Imagínate un mundo sin iPhone, un mundo sin internet, un mundo sin, tecnología. Las empresas moldean la sociedad, inclusive ahora un poquito más que los estados. Y tercero, el Estado, que es el poder, el gobierno. Esos 3 agentes tienen que estar integrados para la salud pública. Y dice que tienen como sujeto y objeto, o sea, su sujeto de estudio, o sea, lo que estudian es la salud, pero de las poblaciones. O sea, no se habla de salud individual, no se habla de salud clínica, sino es de salud social. Por eso el componente que se estudia acá es la epidemiología social, no la epidemiología biomédica. ¿Ya? Un minuto. Sorry. Entonces, este es el segundo concepto que deben recordar. Y se le considera como la ciencia encargada de prevenir, o sea, nuevamente ciencia, eso ya vimos, encargada de prevenir, ahí está la palabra, la enfermedad, la discapacidad, prolongar la vida, fomentar la salud física y mental, todo lo que es salud. Pero la palabrita clave es prevenir. Entonces acá viene el tercer concepto. No es viable una salud pública recuperativa, porque cuesta. Entonces todos se han puesto de acuerdo y la única opción de tener salud pública es con prevención. ¿Ya? Prevención. Entonces, es el tercer concepto que deben recordar. Si te preguntaran, ¿cuál es la mejor manera de conseguir salud? Prevención, promoción, siempre. Cuando te digan, ¿cuál es la principal estrategia a hacer? Prevención, promoción. Nunca saques ese chip de que lo mejor en salud es prevención, promoción, la PP. ¿Ya? Tercer concepto. Seguimos bajando. Mediante los esfuerzos organizados de la comunidad. Esfuerzos organizados de la comunidad. ¿Qué quiere decir?
que tiene que haber, bajen acá, institucionalidad. Por eso les he puesto la banderita del Perú y el logo de la OMS. O sea, esta respuesta tiene que ser organizada, no puede ser al azar, tiene que estar guiado por alguien organizado en la comunidad. Y ese alguien tiene que ser el ente público. Recuerden eso, ¿ya? Son conceptos claves, ¿ya, chicos? No es flor, no, es muy importante. El encargado de organizar a la comunidad, o sea, ¿quién es? Al Estado, a las empresas y a la ciudadanía. ¿Quién tiene que ser? El Estado, o sea, es su chamba, no se lo puedes dedicar a otro. El resto se le puede dar a otros. El internet, las redes sociales, los vuelos comerciales, lo puede hacer la parte privada porque tiene la capacidad y el estímulo. Pero en la salud pública no, porque no genera retornos, a pesar de que es indispensable para el desarrollo. O sea, mira esa lógica. La salud pública difícilmente genera retornos particulares porque es a muy largo plazo y se divide en la población. Sin embargo, sin salud pública no hay desarrollo social y por ende no hay una buena economía. Entonces, cuando tienes esa paradoja, algo muy importante, pero que no va a tener interés privado, entonces, ¿quién tiene que asumir eso? El Estado, es su chamba, ¿correcto? Entonces, el Estado tiene que agarrar esa función en todo el mundo. La salud no se le puede delegar a la entidad privada, ¿no es cierto? Entonces, un esfuerzo organizado de la comunidad, institucionalizada a través del Estado para el saneamiento, desarrollo de maquinaria y afrontar los problemas y un nivel de vida adecuado. O sea, en esta última parte lo que les dice es, hay que ver el ambiente, hay que desarrollar a la sociedad y hay que afrontar los problemas de salud. O sea, en cristiano tienes que atender dónde vives, tienes que atender cómo se vive y tienes que ver las enfermedades puntuales. Miren esa triada. Gracias. Tienes que ver dónde vives, ambiente, tienes que ver cómo vives, tejido social, y tienes que ver los problemas de salud. O sea, son tres cosas que ve el Estado. Ya, no te olvides. Si te preguntas, el aire, la contaminación, ¿es responsabilidad de quién? Del Estado. Tiene que regular. Las relaciones sociales, la forma como se vive es del Estado. Entonces, si tú te percatas, a través del concepto de salud, ¿quién se empodera? El Estado. El Estado. Entonces, este concepto social de salud del Estado obliga, como les dije al inicio de la clase, orienta a que la filosofía de los actores que dirigen la salud pública tiene que ser claramente una filosofía ¿de qué lado de la política? De izquierda. Es inevitable. Entonces, en una sociedad como la que tenemos de derecha, centro derecha, hay mucho conflicto por incomprensión. En cambio, en países más desarrollados como Europa, la derecha se lleva muy bien, o la centro derecha, con sus sistemas públicos. ¿Ya, chicos? Entonces, en nuestro caso, siempre les digo, acá hay un problema porque es necesario un enfoque de izquierda para desarrollar la salud pública. ¿Ya? Entonces, esa es casi la raíz de todos los problemas, porque nuestra medicina, todos sabemos, es un modelo copiado de los gringos, ¿no es cierto? Yanquilandia nos ha dejado ¿se acuerdan, no es cierto? En el consenso de Washington, ha hecho todas las normas como quiere que se desarrolle su patio trasero, que es Latinoamérica. No se olviden, esa es la realidad. Después de la guerra, se repartieron el mundo, Europa se agarró a África y el Medio Oriente, y Estados Unidos se agarró Latinoamérica. Y en las políticas públicas y en la intervención desde México hasta Chile, Estados Unidos ha puesto en marcha el consenso de Washington. Y entre ellos está un modelo de salud tipo americano, donde claramente tiene poco peso el componente de la salud pública, ¿no es cierto? Latinoamérica tuvo iniciativas, pero como ustedes se dan cuenta, no han prendido en cuanto a la parte pública, salvo en Cuba, Venezuela. Ya no hay Venezuela, queda Cuba, ¿no es cierto? Entonces, como salud pública en este lado del hemisferio, el único es Canadá, porque Canadá es hijo de ¿quién? De los europeos, ¿no? De los ingleses. Entonces, por eso ellos tienen poca población también, ¿no? Bueno, ese es el contexto macro, ¿no? Porque estamos siempre, cada año hay una abuelita, ¿no? Por ahí
los médicos salen, pero en todo el discurso siempre les digo, más es un tema del salario que un tema de salud pública, porque claramente es difícil hacer este cambio, y lo vamos a ver en la siguiente clase, por el tema de los determinantes estructurales. Bueno, entonces, con esto hemos respondido 1, 2, 3, 4, 5 preguntas, ¿ya? 5 preguntas típicas de examen sobre definiciones de salud pública y lo que es salud. Ahora, vamos acá, el 85, cerca a la caída del muro de Berlín, no se olviden, el mundo hizo un cambio. Es importante hablar de historia, es imposible hablar de salud pública sin el contexto sociohistórico, es imposible. ¿Ya, chicos? Por eso les digo, hay que sacar el chip médico, estamos prácticamente en una charla mucho más social. Cerca a la caída del muro de Berlín, el contexto mundial, ¿cuál era? La primacía de la individualidad. No se olviden, el modelo occidental del individuo por encima de todos, inclusive del Estado, fue el modelo que primó. Y la sociedad, la comunidad como tal, era débil. Entonces, en la salud no pasó mucho tiempo hasta que aparece este concepto. La salud es la capacidad de desarrollar el propio potencial personal para responder positivamente al ambiente. O sea, aparece un concepto adicional a salud que casi nos olvidamos todos, que es el alcanzar el máximo potencial. En la guerra solamente se buscaba bienestar, porque salíamos de una masacre, ¿correcto? Pero en 1985, ¿qué buscamos ahora? Buscamos el máximo potencial, ¿correcto? Y el máximo potencial, ¿qué se refiere? A que podamos tener cada uno lo mejor que para cada uno se le depara en esa vida que tiene. Entonces, ahí, si ustedes se dan cuenta, la salud se vuelve infinita, porque uno puede alcanzar los máximos niveles posibles. Entonces, acá, chicos, es importante para cuando veamos el modelo de prevención, una vez que una persona pierde su potencial, entra en prevención terciaria. Y mientras conservamos el potencial, estamos todavía en prevención secundaria. Ese es el concepto clave de los dos puntos de corte de la prevención. Todos sabemos la diferencia entre primaria y secundaria, pero entre secundaria y terciaria es un poquito más sutil. Por eso les digo, este concepto es muy importante, el concepto de potencial. Yo debo alcanzar mi máximo potencial, la máxima cantidad de años, a la mejor calidad de vida posible, y tu Estado, tu sociedad, me tienes que dar esa salud, porque la salud es un derecho, un bien público, ¿ya? Un bien público. Entonces, todo este peso recae en estos conceptos, por eso es importante. Y para culminar, vénganse acá, la salud pública tiene 11 funciones esenciales. Algunas veces van a leer de repente 10 o de repente 12 porque fusionan uno, separan uno, pero son 11 en la mayoría de libros. Y acá abajo les he puesto, son el conjunto de acciones que deben ser realizadas por los países, los estados, para mejorar el desempeño de la salud. No te olvides eso. Entonces, si un estado, el Perú o la OMS para el mundo, quieren mejorar la salud, no lo pueden hacer solas. Era una respuesta social, ¿verdad? Una respuesta social, pero multidisciplinaria. Y esa es la palabrita clave para responder la sexta pregunta de los exámenes. La salud pública es una respuesta en equipo. Por eso cuando leas el MAIS, cuando veas preguntas de examen, siempre tienes que responder en equipo. El equipo básico de atención de salud familiar y comunitario, el equipo mínimo de salud, el equipo, porque hay que cumplir 11 funciones, ¿ya? Entonces, por eso siempre les digo, el médico, dentro de toda la guerra de la salud, podría ser el general, pero no es el que batalla. O sea, la batalla la hacen los soldados, tenientes, subtenientes, y ahí pueden estar los médicos, pero está todo el personal de salud y no de salud. En cambio, en la parte gerencial, ministerio, casi siempre se pone médicos. Entonces, lo que voy con esto, a lo que va mi reflexión, es que la salud pública es tarea de todo el Perú, no solo de los médicos. Prueba de ello es que en el Consejo Nacional de Salud tenemos un voto, el decano del Colegio Médico vota como uno de algo de 10 o 11 votos.
Hay otro voto de la sociedad privada, las empresas, las clínicas, otro voto de las farmacéuticas, otro voto del MINSA, otro voto, o sea, los médicos pesamos, pero una parte. Por eso cuando a veces yo veía a esos dirigentes que teníamos, ¿no? Años pasados que querían cambiar todo el modelo, haciendo la huelga, yo decía, pero ¿y en qué momento se van a aliar, pues, ¿no? Con los enfermeros, obstetrizas, tecnólogos, con las farmacias, con las clínicas? O sea, ¿cómo quieres cambiar algo si tú tienes el peso de 1 en 10? Era político, pues, ¿no es cierto? No era coherente, porque en ningún momento tendían puentes, era simplemente pantalla. Entonces, por eso les digo, chicos, hay que ver más allá de las formas. Si tú quieres cambiar el sistema de salud pública, tienes que concertar ¿a quién? A todos los actores, ¿ya? Entonces, vamos a desarrollar los 11 actores. ¿Y por qué les digo esto? Porque la mayoría de personas, al menos que conozco, que están metidas en política, ¿ya? Usan la salud pública como una máscara para sus ideas políticas de izquierda, ¿ya? O sea, no van al sentido propio de la salud, sino entran por la salud pública con un sentido marcadamente político. Por eso siempre llamo a la reflexión, porque a veces nos agarran de pulpines, ¿no? Me han agarrado de pulpín a mí, ¿no, Franco? Y en verdad cuando lees más, y a cada vez les crees menos. Pues es lógico, porque te están vendiendo gato por liebre, pues, ya, chicos. O sea, no hacen ninguna de las cosas de la salud pública, pero su estandarte principal es defender la salud pública, ya. Entonces, siempre es bueno defender esa parte. Entonces, las funciones esenciales que todo país debe cumplir son estas 11. Esto sí es pregunta casi fija. Podría atrever a decirme que en cada examen, de alguna forma, se responde una pregunta de salud pública sabiendo estas 11 funciones. Así que nunca se olviden, ¿ya? Son 11 y tienen lógica, no es memoria. Van de 4, estas 4 son una, de acá hasta la 9 son otra, y estas son las externas raritas, ¿ya? 4 unidas, las otras van juntas, 5, 6, 7, 8 y 9, y estas 2 son las adicionales. Entonces vamos a explicarlas una por una. Cuando un país quiere ver su estado de salud y cuidarlo, y es pensante, entonces va a aplicar ¿qué modelo? El de planificación. El modelo de planificación, el modelo científico de la planificación, parte del hecho fundamental. ¿Cuál es el primer hecho que uno tiene que hacer cuando quiere arreglar algo? Diagnosticarlo. Por eso siempre les digo, si tú ves una pregunta, primero diagnostica, antes que todo. Te llega un paciente, dedícale de 10 minutos 9 a diagnosticar, 1 a tratar. Nunca te olvides. Lo más importante es comprender el problema, ¿no? ¿Recuerdan la frase de Albert Einstein? Si me das 5 minutos para resolver un problema, gasto 4 en entenderlo y 1 en la solución. Lo más importante es conocer el problema. Por eso la función 1, ¿cuál es? Seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud. O sea, la primera función es conocer cómo es el estado de salud de mi país. Ponerme un número sobre el cual voy a empezar. Y dentro de todos los organismos del sector, o mejor dicho, de la sociedad, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, es el máximo representante para esta función. Si tú me preguntas, doctor, ¿cuánta mortalidad materna hay? ¿Cuánta desnutrición hay? ¿Cuántos médicos por habitante hay? ¿A quién tengo que voltear si quiero darte una evidencia sólida? Al INEI. Es la institución que recopila y analiza la información de importancia para un país. Igual el economista, chicos. El economista, ¿quieres abrir una bodega? Estudio de mercado, ¿correcto? Estudio de los estratos sociales. ¿Quién te da esa información? El INEI. El INEI le dice, oye, Trujillo está viendo bastante clase A, B y está aumentando el consumo. ¡Pum! Abren empresas en Trujillo. No, en el otro está bajando. ¡Pum! Cierran empresas. Entonces, ¿quién le avisa a todos los sectores del Estado cómo está yendo la sociedad? El INEI. Nunca se olviden eso, ¿ya? La primera función de la salud pública recae sobre el registro y el registro recae sobre el INEI. Todos nosotros cuando hacemos ASIS en las postas, donde fuera, mandamos información al MINSA, pero el MINSA lo junta todo y manda sus indicadores al INEI. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya tengo mi diagnóstico, doc. Ya sé, tengo la salud del 0 al 20, tengo 12 en salud, un ejemplo, ¿no? Ya, está ahí, está en algo, ¿no?
Por favor, siempre, el Perú está bien, ¿ya? Nos dicen estamos mal, mentira, estamos bien. Estamos mucho mejor que antes y estamos mucho mejor que otros países. Prueba de ello, un ejemplo chico, este año hemos exportado más cobre que Chile a China y vamos a ir al mundial y Chile no, ¿no es cierto? Entonces, ese es un ejemplo. Está muy serio este chico. Ese es un ejemplo para que podamos ver que no está tan mal. Y en salud pública, correcto, también han habido avances importantes en Perú. Han habido avances importantes. Es cierto, no vamos a estar a nivel de Finlandia, a nivel de Noruega, pero comparado con nuestro basal, con la que nos dejó Alan, para lo que estamos ahora, su primer gobierno, para lo que estamos ahora está muy bien. Entonces, por eso les digo, el avance en salud pública es importante. Entonces, ahorita vamos a ver en el maíz por qué ha habido tanta turbulencia. Entonces, lo segundo que hace un país pensante es cuidar su nivel, cuidar tu 12, ¿no? Nadie va a querer bajar de 12, pero ya llegaste a 12, pues, ¿no? Entonces, hay que cuidar el 12, es un ejemplo, ¿no? Hay que cuidar la nota. Entonces, la segunda función de la salud pública es vigilar, controlar los riesgos y los daños. O sea, no bajar del 12, no bajar tu nota. Si ya llegaste a 12, cuídate. Entonces, ahí viene la función de la salud pública que se llama protección. Proteger lo que tienes, asegurar lo que tienes. Entonces, ¿qué puede hacer que nos enfermemos? ¿Qué puede hacer que nos vaya algo mal? Daños, riesgos. Por eso hay que usar cinturón, si no te ponen papeleta. Por eso hay que tener licencias de funcionamiento para construir edificios, para atender, porque se puede caer. Por eso cuando comemos, vamos a un ambulante, pero por lo menos vemos que tenga la municipalidad algo, ¿no? Una revisión, su loguito, algo, ¿no es cierto? O cuando compras un empaque, si no es conocido, al toque le ves el código de barras, ¿no es cierto? Para ver cuando vence, qué es. Entonces, esas cositas son parte de la protección. Te pregunto, ¿algo ha hecho un médico? El agua que hemos tomado hoy día para nuestro desayuno, ¿un médico ha visto que no tenga cólera, que no tenga salmonela, Shigella? ¿Quién hace eso? Los ingenieros sanitarios, ¿no? Los ingenieros sanitarios, su chamba, ¿no? Mi hermano es ingeniero sanitario, ¿no? Y toda la vida le pregunto, ¿y ustedes qué hacen? Ingeniero sanitario, ¿no? Y me dice, mira hermano, cuando estoy de buen humor les explico. No, nuestro trabajo es tratar aguas residuales y potabilizar para poder llevar agua de calidad. Y cuando estoy asado les digo, hago que el agua que botas en el water te lo puedas tomar después. Ese es mi chamba. Es literal, o sea, y cuando me explicó dije, ya, no hay más explicación. O sea, la chamba del ingeniero sanitario es justamente manejar el tema hídrico. Los residuos, saberlos canalizar, poder limpiarlos para el consumo o el uso en el riego. Esa es la chamba de un sanitario. Entonces, el principal, ustedes saben, ¿no? La materia epidemiológica, hecho que creó la salud pública o la epidemiología, ¿cuál fue? La intervención de las fuentes contaminadas de agua, pues. Entonces, el agua es un ejemplo, el aire es un ejemplo de cómo proteger la salud. Entonces, acá, ¿qué instituciones te podrían preguntar? DIGESA. Las DIGESAs autorizan los alimentos. Esos códigos de barra que tienen las comidas van con autorizaciones de las direcciones generales o regionales de salud, DIRESAs, DIGESAs. El DIGEMIT ve los medicamentos que tomamos. Ese es en el Perú. ¿Y en el mundo quién será? La FDA, la EMEA, europea, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las instituciones más importantes que vigilan, que nos cuidan, al menos en lo que consumimos? FDA, EMEA, DIGEMIT o DIGES. Y nos dicen que lo que estamos consumiendo está bien. Obviamente acá la lista es interminable. Acá está CEDAPAL con el tema del agua, están los indicadores ambientales por ejemplo, los relaves, entra la OEFA, un montón de instituciones que vigilan y cuidan los riesgos y daños en salud. Les digo, esto es muy importante, ¿ya? Muy bien, entonces ya lo que tenía lo estoy protegiendo. Perfecto. Ahora vamos al tercero. ¿Yo cómo puedo hacer para que haya más salud? ¿Qué te dije? Prevención, ¿verdad? Prevención, promoción. Entonces, la tercera función es aumentar la salud. Aumentar la salud. Entonces, si tú me preguntas, ¿por qué consumes de ambulantes que tienen su certificado de la municipalidad y no consumes así con confianza de cualquier ambulante? Porque alguien te enseñó.
alguien te dijo que si es que tú no consumes un alimento regulado, si tú no consumes un alimento regulado, puedes exponerte. ¿Por qué tú tomas, no sé, pues, o te pones cinturón? Porque alguien te enseñó que sin cinturón la mortalidad se triplica. Entonces, ¿cuál es la forma más importante? Más importante. Que te voy a cerrar la puerta porque no sé. Muy bien. Entonces, como les decía, la única forma por la cual nosotros tenemos conductas saludables es porque alguien nos ha enseñado. Entonces, la tercera función es aumentar la salud a través de la promoción, que es la educación. Es la única forma de aumentar la salud con impacto real. Entonces, si uno enseña a cuidarse a una persona, es la mejor forma de aumentar la salud. Por eso siempre les digo, la parte más importante de su consulta médica tiene que ser la parte de recomendaciones y de educación en salud. Esto, chicos, no hay una institución, porque es tarea de todos. Por eso hay Pérez Alvela, Doctor TV, tú vas en el periódico y ves para la próstata tal mate, ¿no es cierto? Para los cálculos tal mate. O sea, todos, literalmente todos, están dentro de esto y no hay una restricción. No hay como que alguien pueda decir, no, no puedes, porque la promoción de la salud es una tarea que debe ser impulsada por todos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, esa es la tercera función que debemos recordar. Ahora vamos a la cuarta. La cuarta función se refiere a que ya, está bien, vamos a educar, todos vamos a promocionar, vamos a educar la salud, pero te pregunto, ¿va a ser posible un modelo de salud si es que toda la comunidad no está comprometida? No. Por eso la cuarta función, participación comunitaria a través de los municipios saludables. Y esta parte es muy importante, ¿ya? Entonces, si me preguntan, después de yo educar, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Es empoderar. ¿A quién? A la comunidad. Y eso es clave, ¿eh? La cuarta función de la salud es la principal recomendación en el mundo para conseguir una salud efectiva. Que la comunidad se empodere. ¿Para qué? Para controlar sus niveles de salud. ¿Y cuál es la única forma? A ver, ¿se acuerdan cuál era la institución que tenía que guiar esto? El Estado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la única forma que el Estado llega a ti? Si yo te pregunto, ¿qué es lo más cerca que tienes del Estado? Lo más cerca que estás de PPK, ¿quién es? Tu alcalde. Porque tu alcalde puede tocar la puerta al regional y el regional le toca la puerta a PPK. Entonces, el organismo del gobierno que está más cerca de la población es el gobierno local. ¿Y el gobierno local qué son? Los municipios. Por eso la estrategia municipios saludables es la estrategia que cumple la función número 4, que es empoderar a la población. Y eso es lo que les digo. Mientras la población no esté empoderada para pelear por sus derechos, no se consigue un cambio social, ¿ya? Por eso les decía, en vez de que el médico salga y haga huelga por la salud pública, ¿quién debería salir? La sociedad civil organizada. Ellos deberían parar para pedir salud, porque son ellos, o sea, somos nosotros como sociedad civil los que nos beneficiamos. Nuevamente, por eso es otro signo más, otra evidencia de por qué usan esta marcha con fines políticos, ¿ya? Y se dan cuenta, van mermando el concepto de salud. A veces hasta yo pienso que es una conspiración, honestamente, ¿eh? Porque la población tiene una mala imagen de la persona más importante que representa la salud, que es el médico. Y el médico, en vez, o la agrupación médica, les digo porque es lo que pasó en la huelga del año pasado, la gestión pasada del colegio.
La imagen se vino al suelo porque justamente no se llevó a cabo según lo lógico, ¿no? Que es velar por la salud pública de esta forma. Entonces, la participación comunitaria, chicos, es lo más importante si es que quieren hacer un impacto en salud. Yo sé que hay bastante gente que va a postular a gestión o le gusta el tema, es recontraactivista. Bueno, esta es la forma más adecuada, empoderar a la población. Solo si la población está empoderada hay un cambio social. Es la única forma, es la única forma. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Esto es cambiar la demanda. Esa palabra es clave, ¿no? La demanda. Nosotros somos la oferta. ¿Nos podemos cambiar? Sí, doctor, yo soy un tigre de la salud del primer nivel. Ya no me interesa la interleuquina. Ahora todo soy prevención, prevención, prevención. Ya está. Nos han cambiado a nosotros. Ya está. Ya no somos Flexner, ahora somos la Londes. Pero mientras tu paciente te siga pidiendo pastillita, tomografía, doctor, quiero que me operen el REBA. Entonces, si él te sigue pidiendo, la demanda te sigue pidiendo, tú como oferta tienes que amoldarte a la demanda. Es lógico. Entonces, la principal conclusión que tuvo el MAIS, ¿no es cierto?, cuando se elaboró el documento técnico, es que si no cambiamos la demanda, no va a cambiar el modelo de salud. Y para cambiar la demanda hay que empoderar a la comunidad, para que pida otro tipo de salud, una salud preventiva. ¿Ya, chicos? Ese es el concepto. Y con eso termina los 4 principales pilares de la salud pública. ¿Cuál es? Diagnóstico, protejo lo que ya tengo, aumento la salud educando, que es lo más barato, y cambio la demanda. Cambio la demanda a través de un empoderamiento de la participación comunitaria. Perfecto. Son las 4 principales funciones de la salud pública. Nuevamente les digo, si comprendemos en esta primera vuelta los conceptos, por eso pongo ejemplos, va a ser mucho más fácil sacar ese 20% de preguntas o 25% que son sentido común. Va a ser mucho más fácil. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Ahora vamos a ver quién hace esto. ¿Correcto? ¿Quién hace esto? Estas son las principales funciones, ¿no es cierto? Este es básicamente el cómo hacerlo. Diagnostico, protejo, aumento, empodero. Pero ahora vamos a verlo. ¿Quién lo va a dirigir? Entonces las siguientes funciones 5, 6, 7, 8 y 9 se refiere al quién lo va a hacer. ¿Está bien? Entonces arrancamos con la función 5. La función 5 habla de fortalecer la capacidad institucional de regulación y fiscalización. O sea, en cristiano tienen que subrayar institucional. La función 5 lo que dice es: por favor, créame un monstruo que regule la salud. Por favor, dale poderes, vuélvelo una institución fuerte. Ahorita, de todas las instituciones que tenemos en el Perú, si yo te dijera a cuál le tenemos más miedo o una especie de respeto y todo, probablemente lo digan SUNAT, ¿no es cierto? La SUNAT, ¿no? Ya le tocó declarar tu cuarta, SUNAT. Cuando te llegue tu esquela de notificación por no declarar cuarta, SUNAT, ¿no es cierto? Bueno, de ahí hay otras instituciones que tienen sus prestigios y otras que tienen menos, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante en un país. La SUNAT se ha ganado su miedo y su fama a punta de embargos, cierres, clausuras, traumas, ¿no? Todos tenemos en la familia a alguien que la SUNAT lo liquidó, ¿no es cierto? Siempre, eso es histórico, porque esa es la forma como actúa. Con el tiempo, en salud va a haber un monstruo también, ¿no? Que es su salud. Ahorita está el cuco chiquito, pues no está corriendo, está en pañales. No está Bulbasaur todavía, ¿no? Charmander. Pero de acá unos 5 o 10 años van a ver, chicos. Vamos a estar así cada vez que escuchamos su salud. ¿Ya? Entonces, la institución que debe regular todo es el MINSA. Entonces, la idea sería que igual se piense en salud, ¿no? Dice salud, yo digo MINSA. MINSA, así como, ¿no?, en Estados Unidos CDC, la FDA, sus instituciones de salud son sólidas, norman el actuar. El objetivo de la quinta función es eso, crear instituciones que puedan dirigir la salud. Entonces, en este caso, en nuestro país, el MINSA es el que tiene que fortalecerse institucionalmente. ¿Correcto? Para eso hay leyes, marcos jurídicos que están yendo bien. No se olvide. Las grandes iniciativas públicas son la ley AUS,
la ley marco del AUS, Aseguramiento Universal de Salud, la descentralización en salud y el fortalecimiento del primer nivel. Esas tres son claves. Si me dices, ¿cuáles son las tres armas que tiene el MINSA, las tres metralletas, para defenderse jurídicamente como institución dentro del marco de la salud pública? Es la ley AUS, que le da todo el marco para buscar un aseguramiento universal, la ley de fortalecimiento del primer nivel de atención, que le da todas las herramientas jurídicas para meterle plata y desarrollo al primer nivel de atención, ¿correcto? Y la ley de descentralización, que le permite asignar facultades a los gobiernos regionales y locales. ¿Ya, chicos? Entonces, esas tres son las tres acciones políticas después del primer gobierno de Alan que han marcado y transformado la institución del MINSA. Los que trabajen ahí como gestores o los que les interese esta parte, esas son las tres grandes armas por las que el ministerio se defiende frente a la sociedad en un marco jurídico potente. No se olviden, chicos, todos son leyes. La gran conquista no es una conquista militar, es una conquista legal. ¿Ya? O sea, después de invadir un territorio, no vas a estar todo el rato con tu metralleta, no. Le tienes que meter tu sistema jurídico y luego tu sistema de creencias. Y así ese territorio recién está colonizado. Por eso ustedes se van a dar cuenta que las leyes del mundo casi todas han salido de Londres, de Inglaterra. Inglaterra, desde la época de la Edad Media, todo su sistema jurídico y su forma de pensar lo ha sembrado en toda la tierra. Ya, bueno, esos ya son rollos, pero si les gusta, hay una página que se llama en Facebook El Nuevo Orden Mundial. Es buena, denle like, ¿ya? Te dan buenas ideas del tema público, ¿ya? Del tema así de gobernanza. Bueno, entonces ya tenemos la quinta función, ya esa es la chamba del MINSA, ser la institución rectora. Pregunta examen, ¿ya? ¿Cuál es el ente rector de salud en el país? El MINSA. ¿Qué es rector, doctor? Operacionalice, muy floro. ¿Qué era el rector? El que juntaba a los tres, ¿no? Estado, ciudadanos y empresas, ¿en función de qué? De la salud pública. Es el que junta a los tres. Ya es el San Martín que junta al perro, al gato y al ratón, a los tres, ¿no es cierto? Agarra al Estado, lo trae a PPK, le dicen a PPK, mira Zavala o Meche, mira, tienes que ponerle fuerza a salud. Lo trae acá de los pelos a los privados, ¿no? A la San Pablo, a la Ricardo Palma, a Rima, a Pacífico, a Mafre, miren, tienen que apoyar y trae a la sociedad civil. Entonces, esa es la función del MINSA. No sé si han visto el MINSA cómo manda su mensajito para ver un partido seguro, ¿no han visto? Hay que respirar, no hay que gritar en el partido. ¿No? En la página de Facebook del MINSA te dice cómo ver un partido seguro para que no se infarten, ¿no? Porque, ¿verdad? Si van a hacer guardia el martes va a haber un montón de zicas, porque hay evidencia que cuando hay partidos importantes aumentan la incidencia de zika. ¿No, verdad? ¿Ya? Ya prepárense. Sueca G, ¿no? En la guardia. Ya. Sexta función. Entonces, una vez que el MINSA ya tiene institución, que lo tiene, en el Perú tiene peso, pero ¿qué le falta? La sexta función. La sexta función es el desarrollo de políticas y la capacidad institucional de gestión. Entonces, acá la palabra que deben resaltar es gestión. ¿Ya? La sexta función lo que dice es, a tu MINSA, dale capacidad de gestión. O sea, dale conocimiento, tecnología, presupuesto. Y ahí es donde está fallando. El MINSA, chicos, junto con el Ministerio de Educación, son las carteras que más devuelven presupuesto del Estado. O sea, nos falta plata y todavía devolvemos al MEF a fin de año porque no lo hemos podido ejecutar. ¿Por qué no puedes ejecutar? Porque como la plata ya no puede gastarse así adrede, tiene que ir con objetivos, tiene que ir por metas. Si no cumples la meta, el MEF no te paga. Es así de fácil. Es como que tu papá te diga, te voy a dar, pero si sacas más de 10 en el colegio. Si no, no te doy. Si sacas 9, te mueres de hambre y tu papá te está mirando. ¿Por qué no sacaste? Estás ahí agonizando, mamá, por favor. Igualito, ¿no? Entonces el MINSA no ejecuta y el MEF no le da. Está ahí con sus problemas de salud y no le va a dar. Porque el que le firme el papel en el MEF se va preso. Porque está malversando fondos. Porque es una política de Estado, el presupuesto por resultados. Entonces, ya no puede ser nada. Se aprobó presupuesto por resultados. El que firme salida de plata sin resultado cumplido, se va preso. Y puedes ahí ver desangrar el sistema de salud, desangrándose el sistema educativo, y no puedes hacer nada salvo que haya un cambio de la legislación.
¿Está bien, chicos? ¿Y por qué no podemos hacer ese cambio de legislación? Tú dirás, pero todo es tu plata, pero ¿cuál es el problema? Siempre escuché eso a los medios, ¿no? Pero el MEF tiene plata, debería darnos. Si ahí está, es agarrar, poner la mano y dar nomás. No, pues, hermano, que no es así. Porque el Perú que está endeudado. Está endeudado con el mundo, con los bancos. Y el banco nos ha dicho, ¿quieres que te preste plata para tu desarrollo? Sí, entonces te vas a comportar como gente. Vas a invertir adecuadamente, vas a tener instituciones reguladas y no vas a hacer lo que te da la gana. No tienes una chacra. Es tu país, pero no es una chacra. ¿Por qué? Porque yo he puesto plata ahí. Ese es el problema. El momento que el Perú empiece a agarrar sus recursos, algo así como Maduro, bueno, ya, su reserva, hace lo que quiere, mete plata acá, saca plata acá, puedes, porque eres independiente. Pero ¿quién te baja el dedo? Los bancos. El Banco Mundial, el banco. Y sin plata, chicos, no se crece. ¿Ya? Te cierran el caño, las empresas, y estás ahí como Venezuela pidiendo auxilio, porque simplemente a estas alturas del campeonato creo que ya todos nos damos cuenta quiénes nos gobiernan de verdad, ¿no es cierto? Todavía estamos en la ilusión, ¿no? Y me acuerdo, mi hermano también le gusta esas notas, me manda, ¿no? Mira, tanto escándalo hacen. Perú mueve el PBI de Andalucía y tenemos por ahí de población. O sea, el gobernador de Andalucía de España maneja igual de PBI que PPK. O sea, ¿qué capacidad de negociación tienes? ¿Entiendes? En un mundo así globalizado. ¿Ya? Entonces, esas cositas hacen que a los ojos públicos parezca toda una injusticia, pero en verdad es un proceso mucho más complejo de relaciones internacionales. Por eso, antes de reclamar más presupuesto, ¿qué tenemos que hacer? Gestionar mejor. Y así te lo dicen en la cara. En el MBA en ESAN te dicen así. En la primera clase es así. Por favor, el que cree que falta plata en salud puede parar y retirarse. Sí, Efren, porque lo que se ha demostrado es que plata sobra. Lo que falta, ¿qué son? Gerentes en salud. Así es la primera frase de la maestría en ESAN. Porque está demostrado, hay harto presupuesto. El problema es que no hay quien lo puede ejecutar bien. En cambio, el Ministerio de Transportes ejecuta su presupuesto casi al 80%. Por todo lado construyen, chicos. Tú vas, oye, hay carretera, antes no había, el año pasado no había, ahora hay, en mi poblado lo dejé sin carretera, ahora tiene. Porque tienen una maquinaria de ejecución de presupuesto y de personal alucinante. ¿Ya? Entonces, si tuviéramos así, imagínate que tuviéramos gestores, gerentes en salud que se barran todo el país con estrategias, avanzando con indicadores y todo, esa sería la realidad del Ministerio de Salud. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya tenemos el punto 6, capacidad de gestión. Ahora vamos al punto 7. Doctor, el MINSA ya está trome, ya tiene gestión, está usando muy bien sus recursos, está optimizándolos. Qué bacán. Ahora la pregunta es, ¿para quiénes? ¿A quiénes tienes que darle salud? A la población, pues, ¿no? Entonces, chicos, la función 7 es esto: evaluar y promocionar el acceso equitativo. Acá tienes que subrayar la palabra acceso equitativo. Esa es la que debes subrayar. Acceso equitativo. O sea, la séptima función dice, tienes que darle salud a todos. Recuerda eso. ¿Ya? Entonces, acá viene la lógica que te decía al inicio de Carlos Marx. Carlos Marx siempre pensó que los bienes eran de todos. Carlos Marx fue contra ¿qué idea? Contra la propiedad privada. Por eso se peleó contra el planeta, porque el sistema de propiedad privada tiene muchos años. La idea de Marx era que no exista propiedad privada, que todo sea de todos, para eliminar la plusvalía. Entonces es el mismo concepto. Si tú quieres que haya salud en todos, o salud en un país, tienes que darle salud a todos y tienes que desprivatizar el derecho de salud, porque solo se consigue salud si todos tienen acceso. Es así. Tú puedes tener 100 personas, 10 con buen sistema de salud, vacunaditas, controladitas, todo bonito, y 90 no. Tarde o temprano las 90 las enferman a las 10. Y por más que ellos se hayan aislado lo más que han podido por su nivel socioeconómico, lo que tú quieras, tarde o temprano la parte no atendida afecta al todo. Entonces las sociedades se han dado cuenta que si la salud no es de todos, no es para nadie. Y no es ser socialista, es simplemente ser lógico. Porque como somos un entorno regulado, interactivo, no hay forma de aislarse. Ya, recuerden eso, no hay forma. Por eso uno tiene que buscar que todos accedan a la salud sin distinción.
Y no es por un tema solidario, es por un tema más que nada lógico, ¿ya? Porque a veces lo ven como que es un favor, no, es tu derecho, su derecho, y están vinculados mutuamente, ¿ya? Entonces, a raíz de este concepto, lo que tienen que recordar ustedes es esta palabra que fue pregunta de examen como 4 veces, equitativo. Entonces ya, se sentaron todos y dijeron, ya, tienen razón, la salud es para todos, ya está, ya me ganaron, ya Flexner perdió, el modelo capitalista de la salud perdió, inclusive en Estados Unidos, que es el país más así de derecha, salvaje que puedan ver, ha perdido y ha reconocido la necesidad de salud pública. Todo este rollo del Obamacare y todo es simplemente porque ya no lo podían soportar más los gringos. Tenían que crear un programa de salud pública porque se les venía el huaico, como decimos acá, ¿no es cierto? Entonces, el problema está en que todos también se han puesto de acuerdo en que no va a haber plata para todos. Es lógico, sacó sus cálculos, es insostenible. Tú no puedes dar un sistema de salud igualitario para todos, es imposible. Entonces, lo que se ha quedado es que sea un acceso equitativo, esa es la palabra clave, equitativo. O sea, los pocos recursos que hay tienen que ser dados a la población que tiene más vulnerabilidad para conseguir, esto es igual a ¿qué? Al mejor resultado social, ¿ya? Entonces, la poca cantidad de recursos que hay, ¿correcto?, deben ser destinadas a la población más vulnerable para que se obtenga el mayor rendimiento social. Esa fórmula nunca debe sacarte de la cabeza, ¿ya? Hay pocos recursos, deben darse a los más vulnerables y así el beneficio social es máximo, máximo, ¿ya? Y eso a veces nos cuesta entender, ¿no? Todo el mundo reclama de repente, doctor, pero el Rebagliati, ¿no? ¿Por qué no atienden la emergencia? Es un caos y se desgarran las vestiduras y hacen un drama. Porque el Rebagliati pues tiene muchas camas fuera de cuartos, ¿no? Cuando en verdad se dan cuenta que ese dinero está siendo invertido mucho más fuerza en el primer nivel y está habiendo mucho más rendimiento social. Y lo que le está quedando al hospital de repente ya está sobrando su capacidad, pero el impacto en la salud no es tanto. O sea, si no se operan 10 caderas, 10 fracturas de cadera, no se va a caer el Perú, ¿sí o no? Pero con ese recurso se está en primer nivel, el seguro está construyendo cantidad de establecimientos y hospitales 2.1, 2.2 por todo el Perú para sostener la demanda. Entonces, el que no sabe de salud, ¿qué dice? El seguro no sirve. Porque ¿qué es lo único que ve? El almenar, el Rebagliati. Y no ve a dónde está yendo el presupuesto. Entonces, esa anacronía entre nuestra visión de salud y la realidad de los gestores que están aplicando se resuelve entendiendo esto. La plata del MINSA y de salud está yendo a los lugares más vulnerables y eso está dando el mayor rendimiento social. Obviamente, de repente está faltando dinero o gestión para los más grandes, ¿no? Y por eso se ven esas falencias. Pero de ahí, chicos, en general, la inversión está yendo para acá. Por eso, siempre les he dicho, el acceso equitativo hace que los recursos se vayan a las zonas más vulnerables por ley. Por ley. Eso está en el marco AUS. En el marco de la ley AUS dice bien claro que la plata tiene que irse donde están los vulnerables. Así que por más que hagamos berrinche, no van a aumentar las plazas de residencia acá. No, porque siempre va a estar orientado a provincia, a región, a especialidades generales, medicina, pediatría, ginecología, claro, cirugía, anestesia. Las especialidades más buscadas cada vez van a tener menos porque ya están llegando a un punto de saturación. ¿Por qué? Porque la octava función, ¿cuál es? El desarrollo de recursos humanos adecuados. ¿Ya, chicos? Pues acá toca carne, ¿no es cierto? Acá la función pública nos toca carne. Entonces, ¿qué dice? Una vez que tú ya tienes el acceso equitativo y has distribuido tus bienes para que vayas a la población más vulnerable, ¿qué tienes que llevarle? Personal de salud. El recurso humano es el recurso más importante en salud, nunca se olviden eso. ¿Ya? Le ganamos al material, le ganamos al financiero, o sea, el recurso humano es lo más importante. Entonces, lo que dice la salud pública es, tienes que llevarle recursos humanos, pero desarrollados, adecuados,
¿correcto? Desarrollados, capacitados, acorde a la función 7 que es el acceso. Por eso, chicos, en provincia hay mucha más oportunidad laboral, más aún todavía si es de especialista que en Lima. ¿Por qué? Porque el presupuesto se está yendo a provincia. Yo siempre les doy ese consejo: cuando terminen su residencia, busquen una plaza en provincia, hayan ahí 2, 3, 4 años, hagan buena caja y regresen acá, ¿ya? Porque ahí están las oportunidades máximas de presupuesto, ¿ya? Con el tiempo se van a abrir cada vez más plazas en provincia. Yo sé que no es igual, pues, hacer residentado en el REVA que en un hospital de provincia, yo sé, pero con el tiempo se va a considerar una opción el desarrollo interno en provincia, ¿ya? Igual pasa en el CERUM, ¿no? Bueno, en vuestro caso no, ya pasó esa etapa, pero igual les digo a los chicos, o sea, del ENAM, ¿no? Cuando vas al CERUM, el MINSA asigna las plazas. En concordancia con el salud sí, pero ellos asignan, porque ellos tienen el control del recurso humano. En el mundo desarrollado, el recurso humano lo gestiona el Ministerio de Salud de cualquier país, no las universidades, ¿no? Y ahí se chocan dos principios: el principio de la libertad de educación con el principio de los recursos humanos. Entonces hay un cruce. En Perú, como somos más de derecha, entonces la salud pública tiene menos peso, y ¿quién gana? La educación privada. Entonces, abres tu plaza, aunque no se necesite dermatólogo, abren su plaza de dermatólogo. ¿Pero por qué? Porque es el derecho a la educación. Como en Colombia, ¿no? En Colombia tú vas, tú pagas tu especialidad y se acabó. Ni postular necesitas. No te pagan, eso sí. O sea, no pagan al residente. El residente paga 3 años más. Y ya tienes, porque está educándose. En cambio, te cambias de polo, te vas a Europa. En Europa el Ministerio de Salud te pone la plaza. Punto. Y el de Educación te hace el examen. Pero el Ministerio de Salud dice la plaza. Y nadie puede abrir otra plaza por más berrinche que haga, porque la plaza la regula el Ministerio Público, o sea, el de Salud. El Ministerio de Salud. ¿Por qué? El Ministerio de Sanidad, le llamo. Porque si tú desbalanceas los recursos, vas a cambiar la oferta de mercado. Y eso altera todo el sistema público. ¿Por quién paga eso? Lo paga el Estado. Entonces, en ese equilibrio, chicos, nosotros estamos en un escenario en el que probablemente cada vez haya más plazas privadas, porque no hay regulación, y el MINSA, en contraparte, lo que hace es genera más plazas cautivas. Ese es ¿no? Y el año pasado me dijeron: doctor, hay un montón de cautivas, Dios mío, ¿qué ha pasado? Sí, pues, lamentablemente, el MINSA en su estrategia se ha dado cuenta: oye, la única forma de que el recurso capacitado esté donde quiero que esté es condicionándole la postulación. No tengo otra. El MINSA está sacrificando nuevos y quizá mejores médicos a cambio de al personal que tiene prepararlo. Ese es su sacrificio, ya lo tomó, es una decisión tomada. ¿Por qué? Porque prefiere que los que están trabajando en el ministerio agarren una cautiva para que le reviertan a donde se formó o a donde vino, para bajar la brecha, que formar un libre, que después es libre, pues está para libre. Terminas el otro y eres libre, pues no sé, el otro no, eres cautivo. Es bien curioso, una charla, una conferencia donde el ponente hablaba de eso, ¿no? Inclusive los términos debería sorprenderles, nos decía, ¿no? Porque cautivo con libre es bien explícito, ¿ya? Bien explícito la política del MINSA. Pero bueno, la pregunta de examen fue: ¿quién regula los recursos humanos? El MINSA, ¿no? Eso está fácil. Y la última función es: perfecto, doctor, ya tengo recursos humanos. Ojo, no olviden, el Perú tiene brecha de médicos, faltan médicos. A diferencia de lo que nos dicen, acá faltan médicos. El problema es que estamos mal distribuidos, ¿no? Siempre les digo, ¿cuál es el distrito con más densidad de médicos? Lince. Por acá estamos todas las academias, ¿verdad? ¿No, verdad? El distrito que registra más médicos que viven por ahí, que están cerca, que trabajan cerca, es Lince, ¿ya? Por la cantidad de densidad que hay, justamente por eso, ¿no? Por la preparación y todo. Al margen de Lima, Lince, por eso es un datito, ¿no? Es una curiosidad, ¿no? Pero eso no significa que falten médicos, que sobren, perdón. Hay un montón de plazas que no están cubiertas en provincia, ¿ya? Siempre les digo, vean a provincia. Cusco tiene 2 psiquiatras, por ejemplo, cobran lo que les da la gana, no trabajan con seguros. El oncólogo de Cusco ya trabaja con seguro ya por pena, porque prácticamente dice: yo solito con mis pacientes me abastezco.
ya tengo que estar con Oncosalud porque es el único que tiene cierta experiencia. Cusco, estoy hablando de ciudades con menos desarrollo, ¿no? Cusco. Supongo que en otras debe ser inclusive peor, ¿no es cierto? Montevideo, Pasco, Cajamarca. Entonces, esa demanda tiene que ser repuesta. ¿Ya, chicos? Ese es el consejo. Ahora vamos a la función 9. Supongamos que la demanda está satisfecha, como Lima. Lima está saturado, totalmente saturado. Lima ya no tiene un alfiler ya para colocar médicos, porque por todo lado, incluso en los conos, ya ha llegado a su límite de densidad. Entonces, el siguiente paso es garantizar la calidad. Garantizar la calidad. Pues la palabra clave de la función 9 es calidad. Si te preguntan, después de asegurar los recursos, lo más importante es garantizar la calidad. Entonces, ¿qué significa calidad? Es una palabra crítica. Máximo beneficio con el menor riesgo. En ningún lugar dice plata. La calidad es máximo beneficio al menor riesgo. Cueste lo que cueste. Eso es calidad. ¿Correcto? Entonces, cuando uno quiere dar el máximo beneficio a su paciente con el menor riesgo, cueste lo que cueste, ¿qué riesgo corre? Corre el riesgo de optar por la opción más cara quizás, si es que uno gana, o por la opción más barata, si es que es de repente presupuesto público. Entonces, para evitar ese sesgo, la calidad se basa en estándares. Nunca te olvides, ¿ya? ¿Cuáles son los estándares con los que nos miden actualmente a todo el actual médico? ¿Cuáles son? Las guías de práctica clínica. No lo olvides. La atención primaria en salud renovada, que vamos a ver en la siguiente clase, ha dicho que el proceso médico tiene que ser de la máxima calidad, pero eficiente, o sea, con el mínimo gasto de recursos. Y para eso tiene que seguir estándares. ¿Y quién pone los estándares? Las guías de práctica clínica. Por eso es inevitable que estemos regulados. Estamos regulados, chicos. Los médicos, nuestro actuar es regulado. Es regulado en función de la calidad. Y eso vamos a hablar duro y tendido en gestión. ¿Y quién nos controla? Ahora sí, ¿cuál es la institución 9? Su salud, ¿no es cierto? Lo que les digo. Ese monstruito que está creciendo, chiquitito, lo vemos correr, ni se acuerda. Sí, salió el consejo de... los centros de arbitraje, ¿eh? CONAGE, no me acuerdo de la acrónimo, pero son sus centros de arbitraje de su salud, ya están recién inauguraditos, ¿no? El doctor Darwin Hidalgo, que nos ayuda acá en la parte legal en el curso Serum, y después el presidente de todo con los consejos nacionales de arbitraje, ¿ya? SECONAR, ahí está, SECONAR, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen estos consejos? Lo que van a hacer es médico, paciente. Paciente se queja de mala calidad, va a Indecopi, mal servicio. Indecopi arranca de oficio. ¿Fue un servicio administrativo? Sí, se queda Indecopi. No hubo componente médico. No. Si hubo componente médico, eso tiene que pasar a su salud. Con la denuncia de Indecopi, pasas a su salud. Su salud toma el caso y va a poner auditores para evaluar el caso. Entonces, el paciente pone su auditor, el médico de repente no necesita porque es su actuar y su salud pone. Y si es que ven que hay un problema claro, van a irse a juicio, ¿verdad? Pero antes de irse a juicio, ya la norma dice, van a ir a arbitraje. El arbitraje es una forma en la que se resuelven disputas que no necesariamente tienen que pasar al ámbito de juicio. Porque un juicio, antes decíamos los médicos, ¿no? Yo siempre escuchaba eso, sobre todo a los viejos ya, ¿no? No, eso, o sea, ya se usa un programa médico legal, ya déjalo, ya, es el juicio. Y va a demorar años, ya listo será. Y hay médicos que tienen 3, 4 juicios, ¿no? Van, firman, porque están todavía en el proceso de investigación. Porque es así, ¿no? O sea, pregunten a sus médicos antiguos cuántos juicios tienen. Hoy tengo 4, yo tengo 3. Peor si eres jefe de servicio, tienes mínimo 5 juicios ahí. De cada muerte de un paciente que va con denuncia, el jefe va de cola. Entonces, los arbitrajes dicen se van a arreglar civilmente por fuera del Poder Judicial. Y eso es en meses, ¿ah? Te pone la denuncia el paciente en enero, el arbitraje está para marzo. Ya, bueno, mire, el árbitro dice, has intervenido, este es el daño, está pidiendo 100.000 soles, caballero nomás. Reparación civil. ¿No es cierto?
Entonces, y no se puede apelar. No se puede apelar al juez, porque ya se decide en arbitraje nada más. Ahí queda. Entonces ya no es a patear ya no. Ahora, si hay un tema legal, penal, cana, ahí sí es con juez. Pero cuando es un tema no penal, es ahí nomás en arbitraje. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque estamos viendo nacer a un monstruo. Imagínense ser un contador público y estás viendo nacer a la SUNAT. Alguien tiene que venir del futuro y avisarte, ¿no? Oye, ese monstruo va a crecer, va a embargar, va a ser el más fuerte. Prepárate, lee sus normas, lee sus leyes. Por eso los contadores más trones, ¿quiénes son? Los que han crecido con la SUNAT. Han visto las modificaciones de sus normas, saben dónde está el hueco, dónde está el vacío legal para que la empresa se cuide. Esos son, entonces, lo que les pido ahora es, lean las normas de su salud. Las especialidades que la mayoría eligen son especialidades de alto riesgo. Por favor, lean para que vean cómo es el manejo, cómo es la legislación, cómo es. Olvídense de ese tema de escribir cualquier cosa en la historia y pasar piola. No, eso es peor. Es mejor que escriban correcto, que pongan los signos clínicos correctos. Es mejor que se cuiden que seguir pensando que no pasa nada, porque ya no va a ser así. Ya, chicos, están instalados el del norte, el del sur, el del centro y el de Lima, los centros de arbitraje. Está listo para contratar abogados y empezar los juegos del hambre. ¿No es cierto? Porque los pacientes se van a ir con todo. Lógico, porque cada vez están más empoderados. Y los médicos tenemos que defendernos con todo. Correcto, caballero, ¿no? Entonces hay que... La mejor defensa es seguir los estándares. Sigan las guías de práctica y escriban bien en su historia. No presten sellos. Ay, es que para el partido le he dejado a mi obstetriz mi sello para que me... No, o sea, esa es salvajada. O sea, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? Cuando yo escucho eso, digo, bueno, querrán ir presos o de repente no conocen, ¿no?, la implicancia legal, pero eso tranquilamente puede llevar en un problema médico legal a prisión, chicos, tanto a la obstetriz como al médico. Entonces, esas prácticas, bacán todo, hasta ahorita estamos limpios, ¿no? De ahora para adelante hay que parar la oreja, ¿ya? Entonces, este es su salud. Finalmente, y ojo, dentro de los médicos, un gran número también se está listando para auditoría, ¿no es cierto? La auditoría es una rama que está aprendiendo un montón, porque su salud ha generado 3 demandas de auditor. El auditor para la parte de los hospitales, el que tiene que pedir que se le pague la prestación o hacer el reclamo. El auditor para la parte financiera, las IAFAS, el que tiene que evitar que se paguen gastos excesivos. Y el auditor para su salud, que es el que arbitra, ¿no? el que dirige. Entonces, esa demanda va a generar una nueva especialidad. Ahorita es un diplomado de cierta auditoría, pero cada vez es más. Ya sacó la UPC, ya sacó su diplomado de auditoría avanzado. Y así seguirán avanzando, 1, 2, 3, hasta que justifiquen la cantidad de créditos para postularlo a especialidad. Lo mismo que pasó con gestión. Arrancó como cursitos, maestrías, ahora es especialidad. Igualito con salud ocupacional, cursitos, maestrías, especialidad. Igual, auditoría y calidad, cursitos, diplomaditos, especialidad. Así va a ser. Porque simplemente es el rango académico que se le da, nada más, ¿ya? Entonces, esa es la realidad 9, ¿ya? Ya estamos terminando, ya nos vamos a ir al break. ¿Se dan cuenta? Es pesado, una lámina, chicos, una día podemos avanzar, ¿ya? Pero el objetivo es que en esta vuelta lo hagamos tranquilo. Cuando toque la segunda vuelta, salud pública es, ¿se acuerdan? Diagnóstico, protección, todo, Y si no lo tenemos claro, va a ser complicado. Bueno, y la función 10 es, una vez que has conseguido la máxima calidad, imagínate que estás en Japón, estás en Finlandia, eres el top del desarrollo social. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí? No. No te olvides que la salud, ¿qué era? El potencial, ¿no? Es infinito, ¿no? Ponte el japonés, se cruza, queremos para el 2030 tener humanos inmortales, pero ya se cruzaron los japoneses, ¿no? Están locos esos patos. Entonces, la única forma de llegar, ponte, a inmortalizar a un humano, ¿cómo sería? Investigando. Entonces, por eso la 10ª función es el desarrollo y la investigación. La única forma. Y ojo, de pasar de morir a los 19 años a morir a los 74 es un gran avance, y en casi menos de un siglo. Es un gran avance. Y sabe a dónde podremos llegar. O sea, no hay forma de predecir el desarrollo de la ciencia. Nunca se olviden eso. El humano ha demostrado N veces la capacidad que tiene para enfrentarse a la naturaleza.
Entonces la función 10 en salud es eso, investigar y desarrollar para conseguir soluciones innovadoras. ¿Quién hace en el Perú esta función? ¿Sobre quién recae, chicos? Sobre el INS, ¿no es cierto? Instituto Nacional de Salud. Siempre les digo en forma de broma, ¿no? Esa casita que tiene su banderita al costado del REVA, ¿no es cierto? Todos dicen baja REVA o baja registros, ¿no? Nadie dice baja INS. ¿Qué será eso? Te va a decir el cobrador. ¿Qué es el INS? Acá está registros públicos. Al frente de registros públicos hay una casita, acá en el REVA, que es el Instituto Nacional de Salud. Es nuestra CDC, algo así, ¿no? Nuestra, ¿no? Es algo como nuestra FDA, algo así. O sea, es como que el instituto que ve los trabajos de investigación y desarrollo es bien pequeño, yo sé, porque la capacidad de investigación en el Perú es todavía limitada y en general en Sudamérica y probablemente nunca mejor, ¿ya? En la maestría un profe nos decía, la investigación en Latinoamérica está yendo de mal en peor, así nos decía. Ustedes que están haciendo su maestría en investigación epidemiológica y clínica están perdiendo su plata, así nos decía un aterrizo loco, porque no van a tener chamba, por gusto es, así, ¿no? Porque cada vez el Perú es una plaza menos atractiva para hacer investigación, porque cada vez está más regulado y es más tranca meter trabajos de investigación. Y Perú, como va, no va a tener un centro de investigación del primer mundo ni a balas. Entonces, ni vas a crear tu investigación, ni te va a venir la investigación de afuera. Vas a desaparecer, ¿no es cierto? Entonces ese era su pronóstico. Bien fatal, ¿eh? Pero tiene algo de lógica. Porque la investigación en salud, ¿de qué depende? De los trials. Y los trials fuertes se hacen en el primer mundo y vienen acá los países en vías de desarrollo a completar la fase 3. Hay fases 4. Entonces, si no somos un país atractivo, digo atractivo por la regulación, se van a ir a investigar a Bolivia, se van a investigar de repente a Centroamérica, donde hay menos regulaciones, puede entrar más rápido el protocolo, total los humanos son iguales, entonces el resultado va a salir igual. Eso es lo que nos decía, o sea, lo que busca un investigador es tener un grupo de pacientes representativo para sus conclusiones. Si le cuesta $1.000.000 entrar a investigar en Perú, y para colmo no hay investigadores, y le cuesta $500.000 en Centroamérica, ponte, manda a sus investigadores y ya está. Entonces, esas cositas hacen de la investigación en el Perú un panorama un poquito sombrío, ¿ya? Un poquito sombrío. Pero es la función 10, ¿ya? Por si les pregunto. Y finalmente, supongamos otra vez que estamos en Japón, máximo desarrollo, investigación, top de tecnología, pero nadie está libre de un desastre, ¿no es cierto? Siempre les he dicho, la función 11 es la última, las emergencias y los desastres, ¿no? Se rompió la planta, terremoto, se rompió Fukushima, irradiados todos los japoneses, ¿no es cierto? Entonces, no tenían ese problema, ahora lo tienen, radiación. Entonces, cualquier país está expuesto a un desastre de emergencia, ¿no? Por eso hemos bajado al 4.º piso, ¿no es cierto? Para que podamos jugar más rápido, ya les he dicho. Entonces, esta función está a cargo en el Perú ¿de quién? De INDECI, del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. INDECI viene, pasa inspección, dice está bien, sí pueden hacer clases, ¿no? Te pone tu aforo, no sé, te dice ya, para un desastre va bien. Entonces, eso es la función de INDECI. A donde vayamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué pasó en lo del VK Larcomar? Pasó eso, pues no es cierto. El registro de INDECI, el control fue antiguo, no se actualizó y pudo haberse evitado de repente las muertes. Entonces, la seguridad es algo que va avanzando con el tiempo. Y además del INDECI, no se olviden, INDECI actúa cuando no estamos en una emergencia. Cuando estamos en una emergencia, ¿quién actúa? El Ministerio del Interior, ¿ya? El Ministerio de Defensa, el MINDEF. El MINDEF, el Ministerio de Defensa, ¿no? Entonces, si alguna vez has escuchado esta frase, oh, pero ¿para qué pagamos al ejército si nunca vamos a ir a la guerra? ¿No? Es una frase típica. Sí, pues los del ejército también se dieron cuenta de eso. Entonces, una segunda función, y que es la que más cumplen ahora antes que la parte militar, porque en el Perú los focos de guerra están en el BRAE y nada más, es la parte de asistencia en emergencias. Cuando hay una emergencia de salud,
solo los militares pueden ir bajo orden para atender a la población. ¿Han visto esos ríos, no? Cuando bajaba el río, ¿quién se iba a poner a tirar la cuerda para jalar al ciudadano del otro lado? ¿El policía? No puedes, porque es civil. O sea, es policía, pero tiene el régimen civil, no le puedes obligar porque está yendo por encima de sus riesgos. Entonces el único que está dispuesto a morir por la patria y lo firma y renuncia a sus derechos, ¿quién es? El militar. Ustedes saben, los militares renuncian a una serie de derechos en su carta. ¿Ya? Trabajé un tiempo en la naval y me interesaba, ¿no?, de hablar con el comandante y le digo, ¿por qué tiene que pedir permiso cuando sale de Lima? Porque piden permiso, el distinguidísimo comandante de la República. por favor, puedo salir de Lima porque tengo que viajar, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué le pide permiso, comandante? No, pues, cuando estoy en ejercicio, o sea, estoy convocado, porque era oficial, tengo que estar en mi zona, porque he firmado la renuncia de mi derecho al libre tránsito en el país. Entonces, como han firmado su renuncia al libre tránsito, tienen que pedir a su superior permiso para salir de su jurisdicción, igual de la base naval. Entonces, esas cosas son un ejemplo para que vean por qué un país necesita su fuerza armada, porque en una situación de emergencia son los únicos que nos pueden salvar, los únicos, ¿ya? Los únicos. Muy bien, entonces, con eso hemos terminado la primera parte, que es funciones de la salud pública. ¿Ya, chicos?